Buenos días, hermanos. Estaba eh, estudiando y memorizando este versículo y me vino algo que quisiera compartir con ustedes. Y es esto, estoy leyendo Hebreos 5, del 11 al 14, que dice: sí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es el 11, el 11 y el 12. Y obviamente, si ustedes leen todo el 15, ¿verdad? Entonces, 15, pero todo el 5 está hablando de la gloria de Dios, por ejemplo, el 7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y nos habla de varias cosas en los primeros capítulos de Hebreos, cosas, ¿no? Seguir los mandamientos, la sabiduría y otras más. Léanlo. Y entonces aquí, después de todo eso, dice acerca de esto, o sea, de lo que está hablando en los primeros capítulos, tenemos mucho que decir, pero que es difícil de explicar. Y él te dice el por qué, porque por cuanto os habéis hecho tardos para huir. Y eso nos habla, hermano, de que hay cosas. En nuestra congregación estamos leyendo un libro que se lo recomiendo, se llama La búsqueda final. Y ese libro relata de varias visiones que tuvo un hermano que subió a un monte, pero después lo tuvo que bajar. Léanlo para que se enteren por qué tuvo que subir, por qué tuvo que bajar. Y bajó. Y ahí muestra que la base de la montaña que subió es la oración, el ayuno, leer la palabra, todo eso que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer. La alabanza, la adoración. Pero es la base, es lo mínimo indispensable que tenemos que hacer. Y todavía hay más cosas arriba. O sea, es la base de la montaña, o sea, es una cuarta parte de lo que es una montaña. Después vienen más cosas, pero aquí nos dice que de todo esto que le están hablando, que hay mucho por decir, pero que es difícil explicárselos porque no sabemos oír, no sabemos prestar atención, no sabemos entender, tener entendimiento del tiempo, ni de las palabras, ni de lo que está hablando espiritualmente el Señor. Luego en el 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, recordando que esta carta se hizo un tiempo después de la primera iglesia. Entonces dice: ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, porque tanto tiempo pues es mucho tiempo, ¿no? O sea, no es 10 años, o a lo mejor, como decía un hermano, 7 años, ¿no? O 10. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar de cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esas, pues ya hablamos de ellos, que después vienen el 6, ¿no? Que son las bases de todo cristiano, pero debemos de ser buenos oidores, pero sobre todo, aquí nos dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad. O sea, está bien que nosotros necesitamos del Señor, pero no podemos quedarnos como los niños chiquitos en el caminar. No nos podemos quedar como los niños chiquitos en el gatear. Porque si nada más estamos en esos pasos, en esos primeros pasos, o en caminar o en gatear, no vamos a correr, no vamos a aprender a conducir, por ejemplo, si tú te quedas en esos primeros rudimentos. Y aquí dice: y tienen la necesidad. O sea,
como les decía, el orar. Y es una necesidad, sí, pero no tenemos necesidad otra vez de que se nos vuelva a enseñar. Como oras, como ayunas, como... Es ahí donde estos versículos tienen mucho que decir, ¿no? Que tenemos la necesidad de que nos vuelvan a enseñar. No que se nos enseñe, sino que nos lo vuelvan a enseñar. Los primeros movimientos de, la palabra, de las palabras de Dios. Y todavía dice, y habéis llegado a ser tales. O sea, y llegaron a tal extremo que necesitan leche y no alimento sólido. Cuando éramos niños, bebés espirituales, necesitamos leche, pero ya creciendo, madurando, necesitas alimento sólido. Y aquí él te está diciendo, perdón, Pablo, te está diciendo que nos hemos vuelto tales, o sea, nos hemos vuelto como los otros, que no respetamos, que no queremos tener una relación con Dios, que no respetamos su voluntad, que no hacemos lo que Él nos pide, porque necesitamos de la leche espiritual. Y yo les digo, al menos necesitas leche espiritual todavía, porque si llevas 2, 3 años está bien, pero si llevas más de 10 años, si llevas 20 y no has comprendido, no tienes revelación, lees la palabra y nada más la entiendes por encima o literalmente, o simplemente no la aplicas en tu vida, eso es la leche. Que aplicarla en tu vida es necesario sufrir, es necesario padecer. En fin. Y aquí dice, todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí te lo dicen, o sea, tú necesitas leche, eres un niño y eres inexperto para hablar la palabra. Yo puedo decirles que soy así, a veces soy muy inexperto para hablar estas palabras. Y aquí dice, y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez en primer lugar. Luego dice, para los que en el uso, o sea, en el vivir, o sea, porque pones en práctica lo que estás leyendo, tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos, la vista, el oído, los sentidos, el tacto, los sentidos ejercitados, o sea que los estás una y otra vez usando, ejercitándolos en el discernimiento, o sea, en el discernir si te va a edificar o no te va a edificar. Y pues yo sí quiero alcanzar madurez, sí quiero alcanzar ser bueno en la palabra de justicia. Pero ser bueno en la palabra de justicia. Eso quisiera yo. Pero para eso tengo que alcanzar madurez, el uso y tener mis sentidos ejercitados pues, en el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, hermanos, yo quisiera también pasar y decirles esto, o sea, la iglesia primitiva, la primera iglesia no era una, ¿cómo decirlo? No era algo, todo el mundo puede decir, es que eran especiales, ¿no? Lo que ellos tenían sí es especial, no eran personas especiales, personas de otro mundo, no sé si me entienden. O sea, si tú dices es que la iglesia primitiva eran como de otro mundo, tenían otras cosas, ¿no? No. Lo único que ellos tenían era una relación con Dios. Era respetar y caminar en él, caminar en el espíritu, caminar guiados. La palabra dice
que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo te digo, yo pues tampoco me creo de la gran cosa. A veces siento que estoy siendo guiado y a veces no. Y me pone triste, sí me pone triste. Pero hay que seguir adelante, porque madurez para mí, alguien ya maduro es alguien experimentado. Es alguien que ya ha vivido mucho y te puede contar y te puede expresar de sus experiencias. Y mira, yo ya experimenté lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, y yo te recomiendo hacer esto. Alguien maduro es quien ha sufrido. No sé si algún día platiques con tu padre, con tu abuelo, y le digas, ¿y cómo fue? Y tu abuelo te diga, no, pues, llegamos y esto estaba casi puro planta, puro pasto, y fuimos quitando, fuimos limpiando, fuimos construyendo años, 20, 30 años, y tenemos esta casita. O tu padre, ¿no? Primero empecé vendiendo periódicos, estaba estudiando, me gradué, trabajé. Y ellos son los que te pueden decir. Ellos son los que realmente pueden decirte a ti lo que han sufrido realmente. Pero eso alcanza madurez. Si no sufres, si no hay tribulación en tu vida, no hay... Estábamos escuchando a mi esposa y yo un testimonio de un iraní que sufrió mucho porque se convirtió a Cristo y es penado en su país. Y cuando va a Israel o va a otras partes y dice que es iraní, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Cómo? Y él dice que los países árabes hoy en día, los musulmanes, están siendo muy perseguidos. Pero que eso es bueno. Que eso es bueno porque cuando dice que cuando la iglesia es perseguida, busca más a Dios. Pasa cosas en donde solamente Dios puede ayudar a esa iglesia perseguida y es algo loco. Pero creo que Dios no es loco, pero sí te da cosas que tú no pensarías, que tú dirías, no es cierto, o sea, como que la iglesia de Dios no debe ser perseguida, y sí, la escritura dice una persecución a la iglesia, vienen tiempos de tribulación a la iglesia. Entonces, simple y llanamente creo que como les dije, o sea, a veces nosotros mismos decimos, es que Dios está loco, no es que esté loco Dios, es que Dios es un Dios de una sabiduría y de una visión magnífica. Así que bueno, yo les comento esto, hermano, solo para decirles eso, ¿no? Realmente hay que ver esos rudimentos que los que habla en Hebreos 6 son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, y cada una está así, en ese orden, por una causa. Fe en Dios, bautismos, doctrina de bautismo, resurrección de muertos. ¿Cuál es la otra? No, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y el juicio final. y si tú ves esas seis características, seis fundamentos, 6 porque es de hombres. La primera es arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay nada más. Después la fe con lo que obra el Señor. La fe en Dios, no que exista, sino que lo obedezcas. Doctrina de bautismo, sí, porque te bautiza el Espíritu Santo, te bautizas en agua. No es que una vaya antes que otra, o también las dos pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Dios es impredecible para uno.
Entonces yo creo que para todos, ¿no? Pero en fin, la imposición de manos. O sea, los 3 primeros son algo que tú tienes que hacer para recibir algo. Te arrepientes, te limpia y te perdona. Crees en Él, obedeces, te bendice. Y el tercero, te bautizas para obtener lo más preciado que tenemos, que es el Espíritu de Dios. Ya sea en agua o con el Espíritu, pero lo obtienes. Y las otras 3 son algo que Dios hace, que es imposición de manos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el Espíritu, no te impones manos, transmites la suciedad que tienes, lo malo que tienes, pero no el Espíritu. La resurrección de muertos. Solo Dios puede hacer resurgir de la muerte a la vida. Y yo creo, yo sí lo creo que puede ser físicamente y espiritualmente, porque muchos dicen, no, es que físicamente, espiritualmente yo ya he vivido mucho, sí, pero físicamente yo creo que también, porque Jesús también lo hizo. Y lo último, el juicio final, el juicio eterno, que es cuando Jesús venga por segunda vez. Y tú lo debes de creer, lo debes de anhelar, pero debes de orar por aquellos que todavía no conocen a Jesús. Son 3 que tienes que hacer tú, 3 que tienen que ser Dios. 3. No te digo, es algo divino, ¿no? Tú ves 3 cosas. Las primeras que tú tienes que hacer también tienen que ver con Dios totalmente. Con ese Dios tribuno. En fin. Y las últimas 3 igual. Espero haya sido de bendición este pequeño estudio. Dios los bendiga.